Nehemías 1 y vamos a leer el versículo 2, a partir de donde después hay una coma. Donde dice, y les pregunté, vamos a leer la palabra infalible y santa del Señor. Dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén también les pregunté. El 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado. Dice, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Tome su lugar, por favor. Dios bendiga a todos los que hoy nos acompañan, amén, de parte del Señor. Se encuentran algunos hermanitos de la congregación enfermos. Al final vamos a estar orando por ellos. ¿Alguien dice amén, hermano? Vamos a estar orando por ellos, porque yo he comprobado, y usted también, mis hermanos, que la oración eficaz, ya lo que dice, la oración eficaz, ¿qué produce, hermano? Sana al enfermo, amén. La oración eficaz y la palabra eficaz, hermano, es en el momento indicado, el tiempo indicado y con todo corazón para orar por un hermano, amén. Más adelante también lo vamos a hacer. Pero hoy quiero platicarles y quiero predicar un tiempo, una historia que tal vez usted ya la conoce o la ha leído en su casa o la ha escuchado en algún momento de su vida. Hay algo tan importante que podemos aprender de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Así que le invito a que no esté callado y que esté alabando a Dios y que no se me duerma. Voltee con el hermano que tiene a su lado, por favor, y dile, hermano, estaremos despiertos y estaremos alabando a Dios. Pero dígaselo, por favor, hermano. Amén. Y hermano Johnny, a la mitad me ayudas quédate por aquí cerquita. Amén. Esta historia, hermano, voy rápido porque tengo unas citas y vamos a ir paso a paso de esta historia. Este tiempo, este tema y esta historia, mejor dicho, no el tema, esta historia, vamos a hablar acerca de Nehemías. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado hablar de Nehemías? Levante su mano conmigo. Nehemías no solamente fue un reformador como Esdras, no solamente fue una persona que edificó, sino fue un personaje en la palabra. Por eso está en la palabra, tan importante no solamente para un rey que no era conforme al corazón de Dios, pero que en su momento creía en Dios. Artajerjes no solamente era una persona que fue valiente, sino que fue una persona tan importante para el pueblo de Israel como usted no se lo imagine, ni yo tampoco. Cuando uno entiende y está profundizándose en la palabra y lo lee la historia una y otra vez, dice, ¿cómo este hombre pudo terminar lo que se propuso? Hay unas claves tan importantes aquí en el libro de Nehemías, o en el personaje llamado Nehemías, hermano. Una de ellas es la persistencia, pero no solamente persistir porque sí, persistir en la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? En cada momento, en cada tomo, en cada etapa que usted está leyendo, que empieza o termina en la historia o en el libro de Nehemías, usted puede entender y comprender que era un hombre de oración, que era un hombre realmente donde entendía el tiempo del Señor y escuchaba su voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios en esta hora? A través de la palabra estamos escuchando la voz del Señor. Nehemías fue una persona que también edificó, una persona que construyó unos muros. Rápidamente le comento. Usted sabe cuando fue el exilio de Jerusalén y fueron expatriados a lo que es Babilonia. El rey Nabucodonosor fue el primero que fue a derribar y fue a destruir completamente esos muros. Nabucodonosor fue un rey maligno, el cual le acabó dando la gloria al Señor después de un proceso tan grande que él tuvo. Pero lo principal que él hizo es que todos los judíos o todos los del pueblo de Israel quería amedrentar y lo conquistó, así lo hizo. Tumbó todos los muros de Israel, tumbó todos los muros de Jerusalén y se llevó cautiva o presa a la gente a Babilonia. Pasó un tiempo donde después quiero llegar a Nehemías, que llegó un rey Artajerjes, el cual era el jefe o el cual era el rey de este Nehemías. Una persona judía, una persona que fue nacida aquí dentro de este lugar llamado Susa, que pertenecía a Irán.
Y este joven, porque era un joven, Nehemías, 30, 34 años, por ahí estaba, este hombre tuvo temor reverente, como también Daniel lo tuvo en Babilonia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y este joven, por su reverencia al Señor, por su amor al Señor, fue convertido en una posición que muchos envidiaban y que muchos quisieran llegar a tener cuando el rey estaba sentado, que era un copero. El copero no solamente era que probaba o servía el vino y le probaba antes de que el rey lo probara, sino el copero era una persona tan llena de confianza del rey. No solamente era copero, era un consejero, una persona que estaba con él y que él conocía más al rey que el rey a él, por supuesto. El copero tenía la obligación de conocer completamente y certeramente al rey. Esa posición tenía Nehemías, nada más y nada menos que el consejero y copero del rey en ese entonces, el rey más grande en ese entonces, el rey que dominaba, el rey que tenía una extensión tan grande de dominio. Ese era Artajerjes, el rey el cual servía a Nehemías. Pero cierto día, cierto momento, unas personas regresaron de Jerusalén, los que estaban yéndose, algunos se quedaron, algunos se fueron, y cierta curiosidad, y se estaba escuchando que los muros estaban totalmente derribados, totalmente destruidos en ese tiempo. Y regresaron algunos cuantos. Él se acercó a ellos y les preguntó cómo estaban. Y quiero leerles, por eso les platiqué un poquito, y quiero leerles lo que nuevamente leímos. Y él les preguntó por los judíos que habían, ¿qué dice, hermano? Escapado. Ve lo que dice, que habían escapado, o algunos que se habían quedado. Y les preguntó por ellos y también por Jerusalén. Entendemos que Nehemías era una persona llena de amor al Señor, pero también amaba al pueblo de Israel. ¿Cuántos aman, hermano, a la iglesia y al pueblo de Israel? Levante su mano. Hablando del pueblo que está allá también, por supuesto. Tiene que amarlo. Dice la palabra que usted tiene que orar por Israel. Usted tiene que bendecirlo. Aunque usted vea cosas tan aberrantes muchas veces que el pueblo hace porque es así, o aunque vea muchas veces en los supermercados que pasan los judíos y que te ven y que tal vez como que te ven como que no vales nada, usted no tiene que tener nada contra ellos. Usted y yo tenemos, hermano, la consigna bíblica de honrarlos y también orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, le dijo a Abraham, y no salgo del tema, pero cabe decirlo. Dios le dijo: los que te bendigan serán bendecidos, pero los que te maldigan serán maldecidos. Fue una palabra directamente a Abraham para el pueblo de Israel. Pero como ahora nosotros estamos injertados espiritualmente por la sangre de Cristo al pueblo de Israel, hermano, también aquellos que nos maldicen también son maldecidos, pero aquellos que nos bendicen también son bendecidos. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? De un fuerte aplauso a Dios, por favor. Reconozca su bendición. Amén. Quise decirlo muy rápido en la introducción y lo que pasó anteriormente, porque si no, no tendría tiempo. Vámonos al versículo 10, por favor. Dice: ellos pues son sus siervos y tú su pueblo, los cuales redimiste con un gran poder y con tu mano, ¿qué dice, hermano? Y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, ¿qué dice, hermano? Reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Nehemías está orando al Señor. Y dale gracia delante de aquel varón, o sea, del rey, porque yo servía, ¿qué dice? De copero al rey. Cuando le dan la noticia, vea lo primero que hace Nehemías. ¿Qué es lo primero que hizo? Oró al Señor. ¿Cuántos oran primero, hermano, en cualquier noticia? Eso lo tiene que hacer usted. Si usted y yo no lo hacemos, estamos empezando mal la jugada. Si usted y yo no lo hacemos, hermano, en la oración primaria, hermano, estamos poniéndonos en manos de usted sabe quién, de Satanás. Porque cuando usted no se pone en las manos de Dios primeramente, hay alguien que quiere usurpar el lugar de Dios, y es Satanás. Siempre lo ha querido hacer. Pero cuando usted, como Nehemías y como yo, muchas veces decimos: Señor, está esta situación, y yo me pongo en las manos de Dios, la atmósfera espiritual va a cambiar. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Esa atmósfera cambia, porque cuando alguien recibe una noticia, dice: ay, Señor, y rápidamente quiere ir con el médico. Antes del Señor no es malo.
En algún momento se predicó que cuando alguien iba al médico estaba ofendiendo a Dios. Y le digo, ¿qué estaba pensando? Cuando en la anterioridad decían, es que si tú tomas una pastilla estás ofendiendo al Señor y no tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no entendían que todo lo que está en esta tierra es permisible, permitido por Dios. ¿Alguien dice amén a eso, mis hermanos? Todo lo que usted ve, entonces nadie se subiría a un carro porque es tecnología diabólica. Nadie agarraría un celular. Eso no es correcto. Lo primero es que tú te tienes que poner primeramente y tu fe depositada en el Señor. Y segundo lugar, lo que los médicos digan es segundo término. Lo que ellos quieran decir está válido, que digan lo que quieran, pero tú estás en las manos del autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén a eso? Pero apláudale pues fuerte, hermano. Aleluya. Y vean lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 2. Vamos a ir rápidamente pasando. Y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están, ¿qué hermano? Consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos, vea lo que dice. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Pero vea lo que dice el 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron, ¿qué hermano? Escarnio entre nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis ustedes? ¿Qué rebeláis entonces contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, el que prosperará y nos da a los siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria. ¿Qué hermano? En Jerusalén. Me fui rápido y aquí me voy a empezar a detener. Había unos grandes enemigos, Sanballat, Tobías y Gesem. Más Sanballat y Tobías, Gesem también, pero el principal de ellos era Sanballat, una persona que estaba siempre en contra, o que nació, mejor dicho, o que nació en ese momento cuando Nehemías tuvo en su corazón una buena intencionalidad. Nehemías dijo, rey, permíteme ir. Me salté unos pasos porque si no, no voy a acabar. Cuando le dijo, rey, permíteme ir allá, porque el rey se dio cuenta, regreso, el rey se dio cuenta que Nehemías tenía algo, porque le sirvió y su cara estaba un poco triste, no lo podía evitar. Recuerde que él oró y ayunó y se puso triste por la respuesta a la noticia que le habían dado de su pueblo. Y él entonces entendió, el rey dijo, ¿qué tienes? Vea la confianza. Y les explico, el copero no tenía derecho, o el consejero no tenía derecho en que el rey se diera cuenta que él estaba sufriendo. ¿Lo escucha bien? El copero no tenía el derecho de demostrarle al rey que estaba sentimental o que estaba preocupado, pues él era el copero. Él había nacido para servir al rey. Él no tenía ningún derecho. Él solamente tenía el derecho de siempre estar contento, con buena postura y listo para trabajar. No es como hoy en día que la ley 35-45, que uno tiene derecho de 35, de estar conviviendo y que no sé qué tantas cosas. Antes no existía nada de eso. Antes no había sindicatos, antes no existía nada de esas cosas. Solamente él no podría estar cansado. Él no tenía que tener hambre, él no podía ir al baño. Él tendría que estar solamente al 100, contento, listo para su rey. Pero algo pasó un día, que él se puso su cara triste. Y el rey, con la confianza que tenía y la gracia que Dios le daba a Nehemías, el rey le pregunta, ¿qué tienes? Le dijo, ¿sabes qué? La verdad es esta. Me acaban de dar esta noticia y yo te pido que me dejes ir a ver a mi pueblo. Y ve la respuesta que le dijo el rey. ¿Cuántos días estarás ahí? ¿Cuánto tiempo estarás ahí? Dijo, el tiempo que sea necesario. Y aparte te pido que me ayudes con los demás reyes o los demás jefes de lugares, que me den materiales y que me den madera para poder edificar. Vea a Nehemías, una persona atrevida pero en fe. Cuando una persona cristiana sabe quién está con él, hermano, las cosas son secundarias. ¿Alguien lo cree, hermanos?
Por eso cuando escucho decir, pero es que si no me deja mi jefe, ¿cómo? Pero la gracia de Dios está en ti. O cómo te estás portando, o cómo estás trabajando, eso es otra cosa. Pero si haces bien las cosas, y tal vez te pueden negar algo, hermano, cuando tú primeramente le pides a Dios, Señor, dame gracia delante de este hombre, dame gracia delante de este varón, hermano, Dios lo hace porque lo hace. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y más cuando tú quieres el permiso, no para vacaciones únicamente, cuando quieres el permiso para servirle al Señor. Cuando quieres el permiso de llegar y te toca algo hacer en la iglesia, o que tienes que ir a evangelizar, el Señor está contigo. En cierto tiempo, en cierta historia de mi vida, con un cierto jefe, yo tuve que decirle, sí, ¿sabe qué, Señor? Le decía, Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo en algún momento de los del día de la semana necesito salir temprano. Mi tiempo era de 8 de la mañana a 6:30, exactamente, en el culto a 6:30. Le dije, ¿sabe qué? Los miércoles y los viernes. El primer día que me estaba contratando le dije, perdón que se lo diga y me voy a escuchar abusivo, pero se lo tengo que decir. Los días miércoles y viernes yo tengo servicio, soy cristiano, y a las 6:30 de la tarde tengo que estar en la iglesia. Y se me quedó viendo y entendí su mirada y me dijo, ¿cómo es posible que me estás diciendo esto? Y te estoy contratando, y más que tú, muchos quisieran tu lugar y estarían hasta las 10 de la noche. Y le entendí en su mirada y le dije, Señor, háblale a su vida, a su corazón, porque yo se lo tengo que decir. No me puedo escapar, porque un día me va a marcar y no voy a contestarle. Y dijo, está bien, te puedes ir a las 5:30. Cuando eso me dijo, dije, Dios, tú eres grande. Alguien dice amén, hermano. Y él sabía que me tenía que ir. Entonces lo pongo como ejemplo. Muchos de ustedes y muchos de nosotros podríamos hacer eso. No podemos decir, cuando tú le crees a Dios, eres atrevido como Nehemías y dices, Señor, en tus manos me pongo, pues ¿qué más puedo hacer? Si se enoja, pues ya ni modo, y si me corre, pues ya ni modo, pero yo primero quiero agradarte a ti. Trabajos hay muchos, pero mi Dios solamente hay uno. Alguien dice amén. El Dios que tú le sirves solamente hay uno, hermano. Apláudale fuerte a Dios. El Dios que usted le sirve solamente hay uno. Amén. Y seguimos leyendo. Pero cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gesén el árabe, hicieron escarnio contra nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿quién es o qué es esto que están ustedes haciendo? ¿A poco se están rebelando con el rey? Y ahí entro en la parte de nosotros espiritual. Nehemías, puedo decir lo que era tipo del Espíritu Santo, pero podemos entender también no haciendo una doctrina falsa o doble, también entendiendo nosotros, reflejándonos en un personaje como Nehemías. Siempre que tú y que yo, mis hermanos, nos queremos levantar como Nehemías, siempre va a haber un enemigo que te va a escarnecer. Siempre que tú te quieres levantar para empezar a edificar tu familia, edificar tu vida, edificar tu carácter, edificar tu ministerio, siempre se va, esto es bíblico, siempre se va a levantar un Sanballat, un Tobías y un Gesem. Siempre se va a levantar. Cuando tú más te quieres levantar para edificar, más se levanta un adversario. Eso es bíblico, eso es obvio. ¿Por qué muchas veces te preguntas, pero por qué si me estoy levantando ahora siento más oposición de mis vecinos? ¿Por qué si me estoy levantando ahora pareciera que dentro de la iglesia tengo más cuestión negativa hacia mi ministerio? No lo digo por mí, sino a todos nos ha pasado. ¿Por qué entre más yo quiero prosperar mi familia, como que se vuelca diferente? Es que siempre se querrá levantar Satanás en nombre de Sanballat, de Tobías y Gesem. Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús, que Él te ha dado la victoria. Alguien dice amén a eso, hermano. Pero hay poder en Cristo, que Él siempre te ha dado la victoria. Solamente tienes que tomarla. Aleluya. Usted tiene que creer eso. Y la palabra edificar que dijo Nehemías, levantémonos pues y edifiquemos, diciendo al pueblo. Edificar significa, de un griego que es oikautomeo, que es un poco complicado, outaukomeo, que significa fuerza y resistencia. Cuando él les estaba diciendo al pueblo, ustedes levántense, o mejor dicho, levantémonos y empecemos a edificar, les estaba diciendo, tengan resistencia. No solamente se pongan a trabajar, tengan resistencia, hermanos, y tengan esa fuerza del Señor. Dios hoy nos dice, y la palabra nos dice a nosotros, si ustedes se están levantando a edificar y su casa la empiezan a edificar, lo primero que tienen que tener no son los materiales. Disposición la hay, los materiales están, lo más importante, pero lo segundo más importante, hermano, es la resistencia.
Conozco a muchos hermanos cristianos, no hablo de esta iglesia, o posiblemente, que tienen tantas ganas un día lunes y el día martes ya no tienen ganas, porque la resistencia, ¿saben de quién es? La resistencia es de Cristo Jesús, porque Él pone el querer como Él pone el querer como el hacer. La resistencia no depende de ti ni de mí. La resistencia no es de que un hermano ore por ti. Eso no es resistencia, eso es compasión en oración. La resistencia es que tú te pongas en el Señor y le digas: Señor, estoy cansado, te pido que me des fuerza y ayuda. Y todos los días te pongas en comunicación, en comunión con Él. Él te da resistencia para continuar. Lo que tú adquieres un domingo, un miércoles o un viernes, hermano, no es suficiente. El miércoles para el jueves, ni el viernes para el sábado, ni el domingo para el lunes o martes. Lo que tú obtienes esos días es para ese momento. Tú y yo tenemos que todos los días estar en oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Nehemías sabía entender. Recuerde que el copero era el consejero y tenía el favor del rey. Si el rey ya le había dado permiso, hermano, pareciera que tenía todo, pero no es así. Sanbalat, una persona que estaba en contra de él, una persona que dijo: vea, a él que le importaba. Estaban derribados los muros y no les fue a hacer escarnio, pero se levanta alguien que quiere levantarlos y empieza el escarnio. Él ni estaba en el gobierno de Artajerjes. Sanbalat no pertenecía a Susa, que actualmente es Irán. No le pertenecía, él estaba fuera de ese país. ¿Por qué se entera? Porque cuando hay un agente de iniquidad, hermano, se da cuenta que tú te quieres levantar. Él empieza a mandar a muchas personas, agentes demoníacas, para que tú y yo dejemos de trabajar. Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes que tener el espíritu de Nehemías para poder, hermano, reinventarte, para poder, hermano, reedificarte con fuerza. Pero tienes que tener resistencia, tienes que tener las fuerzas. Yo siempre digo: si el Señor no me diera fuerzas en la oración y en la búsqueda, yo no podría estar de pie. Así de sencillo. Porque uno se da cuenta y uno sabe que en la anterioridad sin Cristo, por eso le pasaban tantas cosas o tantas tonterías en su vida. Pero alguien entiende que cuando Cristo realmente está en tu corazón, hermano, las pruebas tú y yo las vamos pasando una por una y vamos de gloria en gloria hasta conocer a Cristo. ¿Alguien dice amén? Vamos a otro versículo, por favor. En la respuesta, versículo 20 dice: en su respuesta yo les dije: el Dios de los cielos, Él nos, ¿qué hermano? ¿Qué dice? Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni tampoco derecho ni memoria en Jerusalén. Vea la respuesta de Nehemías. Vea cómo le contesta Nehemías a Sanbalat, Tobías y Gesem. Sanbalat tenía ejército, Tobías era su segundero y Gesem era su consejero. Tenían un ejército y pareciera que Nehemías iba solo con algunos cuantos. Se levanta Sanbalat lleno de poder y empieza a escarnecer su vida. Empieza a burlarse, decir: ¿qué están haciendo? ¿Acaso tienes permiso del rey para poder ir a otra nación? Porque era diferente Susa a ir a Jerusalén. No podía. ¿Qué tenía que hacer un gobernante? Por ejemplo, si viniera de otro país, un residente del gobierno de España, a querer venir a trabajar aquí, a levantar México, sería incongruente. ¿Cómo viene alguien de allá a trabajar si aquí tenemos gente? No está permitido, no puede venir así por nomás. Tiene que haber leyes que le autoricen y creo que nunca podrá hacerse. Pero una de ellas, hermano, más en la anterioridad, que menos se podría, porque era todo más cerrado, era todo más cuadrado, era más liturgia, más protocolo. Pero lo hizo Nehemías porque tenía gracia del Señor. ¿Alguien dice amén? Y se levanta y le responde: tú no tienes derecho de hablarme así. ¿Cuántos saben que el enemigo no tiene derecho en tu vida, mis hermanos? Así que nunca le compres nada al enemigo. Él es un mentiroso, está derrotado, es el padre de mentira. Tú eres un hijo de Dios y estás en las alturas. Él está en los suelos. Él está tirado. Él no tiene derecho. Y Nehemías le dice: nosotros nos levantaremos porque ustedes no tienen parte ni derecho. Y la última parte dice: memoria. Ustedes no tienen memoria.
Y esta palabra de memoria, hermano, es que ustedes no tienen oportunidad de estar aquí con nosotros. Ustedes no pertenecen a nosotros. En pocas palabras, ¿a ustedes qué les importa? ¿Por qué se meten? Así les dijo a la mexicana. ¿Por qué se meten en lo que no les importa? Le estaba diciendo. Vea el carácter de Nehemías, una persona llena de humildad con su rey, lleno de comunión con el Señor, pero con los que tenía que comportarse con autoridad y fuerte, lo hacía. Muchas veces nosotros con el enemigo, hermanos, nos comportamos temblando. Muchas veces nosotros nos comportamos, y si el enemigo me quiere derribar, ¿qué te va a derribar? Él no tiene derecho en tu vida. Alguien dice amén, hermano. Y si el enemigo me quiere tentar, ¿por qué lo dices de esa manera? Él no tiene memoria ni parte en tu familia. El único que tiene entrada, memoria y parte es el Espíritu Santo de la promesa que Dios prometió a ti, que te lo iba a dar todos los días del mundo hasta el fin. Hermano, no es el fin. El Espíritu Santo aún está contigo. Dásela fuerte a Él. Pero dásela fuerte pues, hermano. A Él sea la gloria. Y vámonos al capítulo 4. El capítulo 3 es para otra predicación. Son las puertas que empezaron a edificar. Hay mucho contenido ahí y no podría terminar. El capítulo 4, el versículo del 1 al 3 dice: cuando oyó Sanbalat, vea lo que dice, que estaban empezando a edificar. Después de esa respuesta empezaban a edificar y Nehemías empezó a repartir las tareas. Y entonces llega el 4. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos, teníamos resistencia y teníamos fuerza en el muro, se enojó. Vean lo que dice: se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. ¿Qué dice, hermano? E hizo escarnio en los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército. ¿Qué dice? De Samaria. Le dije que tenía ejército de Samaria. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Que dice: se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios y acabarán en un día. Vea lo que está diciendo. Dice: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron ¿qué? Quemadas. Vea las preguntas. Y estaba junto a él su amigo Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifiquen del muro de piedra, se subirá una zorra y lo ¿qué? Y lo derribará. Eso es algo profundísimo en nuestra vida espiritual. Vea cómo Sanbalat y Tobías, cuando ellos escucharon, y empieza en una cuestión de prioridades. Cuando Sanbalat y Tobías escuchan que ya están repartiendo trabajo para edificar los muros de Jerusalén, a través del arquitecto, a través del ingeniero y a través del que está haciendo la gestión, que es llamado Nehemías. Escucha y ellos empiezan a decir: y habló delante de sus hermanos. Perdón, el número dice: y estaba, ¿cuál estamos leyendo, hermano? Del 1 al 3 dice: cuando yo Sanbalat, pero nosotros edificamos el muro, se enojó. La primera, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo, ¿qué, hermano? Escarnio a los judíos. Se enojó en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Lo que él hizo es esto: les llamó débiles. 1, 2, les hizo una pregunta diciendo: ¿creen que en un día se levantarán? 3, con esas piedras que están quemadas, ¿podrán hacer algo? Que están en el polvo. Y la 4, esa muralla no sirve, la van a tirar cualquier animal que se pare en ella. Cuando tú te quieres levantar, mis hermanos, cuando tú estás poniendo en tu corazón, en tu espíritu y en tu carne levantarte para trabajarle al Señor, levantarte para hacer ofrenda al Señor, levantarte porque estás cansado, estás harto de que los muros de tu vida estén derribados, vendrá alguien, Sanbalat y Tobías, inmediatamente. Pero tú, como estás fuerte en oración como Nehemías, sabes entender que él te va a decir que eres un débil. Fíjate, Sanbalat y Tobías le dijeron a Nehemías y a los que estaban empezando a reedificar la mampostería o los muros: ustedes son unos débiles. ¿Se imaginan esas palabras? Muchas veces Satanás no te las dice tal vez literales o físicas, te las envía a la mente, te las envía a tu corazón, te las envía a tu mente, y muchas veces tú y yo escuchamos esas palabras. ¿Y sabes por qué las escuchamos muchas veces? Porque muchas veces comentamos o decimos: es que yo ya pequé tanto, ¿cómo creo que el Señor me va a perdonar?
Escuchamos la voz sutil del enemigo. Aquí no fueron sutiles. Aquí le dijeron a quemarropa: ustedes son unos inútiles, son unos débiles, no van a poder hacerlo. Pero cuando ellos empezaron a escuchar, su corazón se bloqueaba y sus oídos se bloqueaban como de pescado. Como dicen: no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. Se bloqueaban las orejas para no escuchar. Lo único que escuchaban era la voz de Nehemías. Alguien dice amén, hermanos. Así que tú y yo no podemos escuchar al enemigo. ¿Cómo vas a querer levantarte si ayer pecaste? Te va a decir el enemigo. ¿Cómo te vas a levantar si tú antes te caías de borracho? Eres un débil, te dice el enemigo. Pero tú levanta tus manos al cielo en ese momento y tienes que decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ya no soy más vieja criatura. Ahora soy, ¿qué, hermano? Nueva criatura. Ya no soy vieja criatura. Usted lo tiene que entender. Y le dijo: ustedes creen, vea la pregunta, ¿ustedes creen que en un día podrán edificar ese muro? Por supuesto que no era un día, pero la pregunta fue irónica. Le dijo: ¿cómo ustedes lo van a poder hacer? No lo van a acabar, les dijo. No tienen la capacidad de poderlo hacer. Tú y yo no tenemos la capacidad para podernos levantar. Lo único que hacemos para podernos levantar se llama la fuerza del Espíritu Santo. Si te estás intentando levantar, hermano, te felicito. Está bien, pero estás escuchando muchas veces la voz del enemigo. ¿Y cómo estamos actuando? ¿Y cómo estamos recibiendo su palabra de ellos, de Satanás? ¿Y cómo estamos respondiendo? Y una más le dijo: esas piedras que están quemadas, ¿para qué te van a servir? Recuerde que Dios hizo con discípulos que para el mundo no servían para nada. Por eso dice la palabra: en piedras vivas escogiste habitar. ¿Cuántos dicen amén? La gente no pagaba nada por Pedro, ni mucho menos por su hermano. No pagaba nada por Jacobo, no pagaba nada por Juan, por Bartolomé. No pagaba nada por ellos la gente. Pero esas personas el Señor las quiso elegir, hermano, porque Él escogió lo menospreciado y vil del mundo para ensalzar a aquellas personas que se creen más. El Señor escogió a esas personas para demostrarle a los demás que con esas personas que pareciera que eran piedras quemadas, pareciera que eran piedras que no estaban aptas para construir, son esas piedras que ellos las limpiaron y las pusieron nuevamente en esa muralla. ¿Alguien dice amén, hermano? En la última dice: esa muralla no sirve porque un animal se va a parar en ellas y las va a tirar. El enemigo muchas veces te dice: lo que tú estás haciendo, mañana vas a caer. Ya pediste perdón, pero mañana tendrás ansiedad y vas a volver. Él te dice así. Por eso muchos dicen: es que no sé qué pasa, que cuando me levanto otra vez tengo ganas de pecar. Es la voz de Sanbalat, es la voz de Tobías y de Sanbalat, que te dicen: cualquier cosa que se pare lo va a derribar, aunque tú ya la hayas edificado, aunque tú hayas venido a pedir perdón aquí enfrente, otra vez vas a caer. Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? No podemos escuchar la voz de Sanbalat ni Tobías. Ellos te van a decir cualquier cosa y te van a querer confundir. Pero ¿para qué vienes? ¿Para qué escuchas la palabra si mañana te vas a juntar con tus amigotes y vas a caer otra vez? Lo que no sabe es que el Espíritu Santo está contigo y es un proceso. Lo que Él no sabe, o tal vez sí sabe pero quiere ignorar, es que tú vas de paso en paso firme con el Señor. Yo no te puedo decir que el camino del cristiano es de un momento y un salto a otro. No te lo puedo decir, porque la Biblia a mí no me lo permite decir. Porque Pedro y todos los que yo conozco fue un proceso. Hasta Pablo fueron un proceso. No puedo tampoco basarme en sus tiempos de ellos para mi vida, porque es diferente mi vida, mi carácter a los que fueron en la Biblia. Pero sí puedo agarrar de ellos el proceso. Cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene su proceso, pero vamos avanzando para adelante. El proceso no es ir regresando y para adelante. Ir regresando, eso no es un proceso. Eso es un juego de hipocresía con el Señor. El proceso, tú vas avanzando con dificultades, tal vez te detienes, pero no avanzas para atrás. ¿Alguien dice amén, hermano? Tal vez te detienes y dices: está difícil la prueba, está difícil la tentación, pero sigues avanzando para adelante. Tú y yo no tenemos derecho de ir para atrás. Es un proceso. Lo que Satanás muchas veces no sabe es que Nehemías estaba en un proceso. Lo más difícil estaba arrancando en la mampostería. Lo más difícil estaba arrancando en lo más complicado.
Los cimientos tenían que ser unos cimientos fuertes y fortificados para aguantar una muralla grande, tal vez de 10 a 12 metros. No podría ser cualquier barda, no podría ser cualquier muralla. Tendría que ser como tenía que ser. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Vamos al capítulo 4, versículo 5. Mira lo que dice: no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque escarnecieron contra los que edificaban. El versículo 6. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Tuvo ánimo. ¿Tuvo qué? Tuvo ánimo para trabajar. Esta palabra es clave. La palabra ánimo es un griego que es dispujos, que significa de dos espíritus y de dos mentes. Empezaron a levantarla hasta la mitad. Tal vez eran 4 metros, posiblemente, porque estaba alta, estaba 10, 12 metros, tal vez 4, 5 metros, la mitad 6. Estaban a la mitad, la edificaron, arrancaron rápido, no escucharon la voz de Sanbalat, ni Tobías, ni Gesem. La edificaron a la mitad. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Esa palabra de ánimo no es solamente pues de levantarse con ganas de venir al culto. Eso no es ánimo. La palabra ánimo, lo que está diciendo aquí, es tener dos espíritus y dos mentes. Y Dios hablaba en mi vida, hablaba en mi corazón y me decía: esa palabra de dos espíritus, esa palabra de dos mentes, es que siempre están a la orden. Es que siempre tal vez están en el momento tristes por cualquier cuestión de la vida, pero como hay algo que le refuerza esos dos espíritus, es el impulso del Espíritu Santo para que tú lo puedas hacer. ¿Alguien dice amén? Porque si nos basáramos de las ganas, muchos de nosotros físicas no estaríamos hoy aquí. Platicando con unos hermanos en la mañana me decían: es que de ganas no quisiera estar aquí por mi cuerpo, pero le dije: Señor, permíteme llegar a tu casa, y hoy están aquí escuchando palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Esas personas tienen un buen ánimo, tienen dos espíritus. Las personas que no tienen un buen ánimo, solamente hay un espíritu, solamente hay una mente que dice: no, pues te sientes mal, ¿para qué vas a la iglesia? Pero yo no puedo entender que sentado en su casa, en una silla, pudiendo ver la tele, a estar sentado escuchando palabra, te pueda sanar más allá que aquí. Yo no lo puedo entender ni comprender. ¿Alguien dice amén? Las personas de buen ánimo son aquellas que dan más valor a las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Las personas de dos mentes son aquellas que saben comprenderlas, pero momentáneamente se resetean. Dicen: no, es que esto en mi mente, pero lo que tengo que hacer es esto. Imagínense las personas que estaban edificando esa muralla, que estaban edificando ese muro, lo que hicieron. Estaban cansados, venían una gente y venían a decirles que esa barda no servía para nada. No era cualquier cosa, venía con un ejército de Samaria a decirles: ¿qué están haciendo? No sirve para nada, son unos inútiles, son unos débiles, ustedes no sirven para nada. No les decía cualquier forastero que pasaba, era Sanbalat y era Tobías. Es como, por decir, si una persona está trabajando y tal vez no le está saliendo bien las cosas, y viene el más grande arquitecto, ingeniero de construcción, y les dice: esa persona se va a sentir humillada, se va a sentir sobajada, su autoestima va a decir: pues el que sabe me lo está diciendo, yo no sirvo para esto. Personas que estaban grandes en Samaria les estaban diciendo a ellos, pero a ellos no les importó. Siempre que tú, hermano, te quieras levantar, habrá una persona que te va a querer sobajar, pero tú tienes que creer en Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Voltea con el hermano que tienes a tu lado y dile: hermano, no escucharemos la voz de Satanás. Díselo, por favor. Versículo 7 y versículo 8 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat, que habían terminado la mitad, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas de los de Asdod, que eran los filisteos también, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, hermano, que encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles ¿qué? Vea, analizaba esto. Al principio solamente fueron comentarios, se enojaron,
pero no dijeron nada. Sanbalat, cuando escuchó primero que Nehemías iba a ir a Jerusalén, solamente se molestó allá en Samaria. Solo se enojó. ¿Cómo va a ir ese hombre a querer edificar? ¿Qué le pasa? Que se quede en su nación. Se enojó. Pero después se enteró que ya estaba empezando a edificar. Se molestó, pero les dijo algo. Pero aquí fue diferente, dice la palabra. No solamente se enojaron en gran manera, sino que dice la palabra, hermano, dice, entonces, dice el 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. ¿Y qué? Y hacerle daño. Cuando el enemigo vea que tú no te das por vencido, ¿cuántos dicen amén, hermano? Que tú no te das por vencido y que quieres seguir avanzando, lo que él no solamente va a venir a decirte palabras, él no va a venir a decirte eso. Él no solamente va a venir a decirte, es que, ¿por qué te estás levantando, Martín? Ay, ese se está levantando. No solamente va a querer hacer eso. Él va a querer venir a mi vida, pero hoy por el nombre de Cristo, y me querrá venir a hacerme daño. Pero yo creo en la sangre de Cristo. Alguien dice amén. Yo creo en el Espíritu Santo, que somos ungidos, y no puede hacer nada si yo no abro la puerta. Así que un cristiano no puede decirle, ay, se me va a meter el diablo. ¿Por qué? No va a ignorar por el demonio. ¿Por qué hoy ignoraste? Pero tranquilo, tú tienes la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. Y si tú no abres ninguna puerta, ningún demonio puede entrar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y realmente cuando ellos empezaron la mitad, vea, a la mitad, ellos empezaron a organizarse con Samaria para venir al lugar y empezarles a hacerles daño, venir a atacarlos. Es por eso que cuando tú te estás levantando y empieza un cristiano a dar frutos dignos de arrepentimiento, muchos se quedan, espero que no sea el caso de la iglesia, se quedan a la mitad. Dicen, pero es que ese hermano iba bien. Es que escucharon a Sanbalat. Es que Sanbalat se levantó con tanta fuerza que lo fue a atacar. Él ya iba dando frutos, ya iba grande. Y no solamente tiene que ver siempre adulterio y fornicación. Siempre los ponen como si fueran los derrumbes, los únicos. Posiblemente sean uno de los más grandes por estadística hacia los siervos del Señor. Adulterio y fornicación. Pero ¿qué hay de todos los demás que no se llaman esas dos palabras? ¿Qué hay con el chisme? ¿Qué hay con lo que tú piensas contra tu hermano? ¿Qué hay con lo que tú no bajas la vanagloria? ¿Qué hay con el orgullo? ¿Qué hay con lo que no hay humildad? Él empieza a infiltrarse y empieza a atacarte. Aquí fue literal. Quería llegar a Jerusalén con Samaria para atacarlos. El ataque de Satanás, hermano, muchas veces no es como tú te imaginas. Muchas veces es sutil el ataque que Satanás tiene. Muchas veces con la iglesia del Señor hay poder en Cristo, pero muchas veces es sutil. Muchas veces te habla con la misma palabra y te enfoca. Pero si Jesús tomó, ¿tú por qué no? Es sutil. Fue sutil con Jesús en el desierto. Le dijo, pero tienes hambre, ¿qué hay de malo que comas? Pero ¿qué hay de malo que le digas a estas piedras que sean en pan? ¿A poco es pecado comer en un ayuno? Ya llevas tantos días, ya come. Pero no sabía el propósito que Jesús tenía en esos 40 días y 40 noches. El enemigo es sutil, te mete ideas a la mente para conspirar en la mente contra un hermano. Es sutil. Sanbalat sabe examinar al 100% tu condición y mi condición. Él sabe que vas a la mitad. Él sabe que estás construyendo. Él sabe que estás edificando y va a hacer todo lo posible para que tú ceses esa construcción, hermano. Pero yo tengo una noticia hoy para ti. Cuando tú vas a la mitad, hermano, aquel que te va a ayudar a poner la otra mitad se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Su brazo fuerte, su diestra de poder es la que te va a ayudar a tu mano para que sigas poniendo ladrillos, para que sigas poniendo, hermano, ese cemento y sigas edificando tu muralla. ¿Alguien lo entiende en esta tarde? Y sigas edificando tu muralla hasta llegar a la presencia de Dios. Désela fuerte al Señor. A Él sea toda la gloria. Siempre que alguien se quiere edificar, Él te envía cosas sutiles, porque sabe que tal vez con lo de anterioridad no puede hacerte nada, y te envía cuestiones para que tú te separes de Dios. Porque Él bien sabe, Dios me decía, Él bien sabe qué tan santo es el Señor. Porque Él lo descubrió cuando fue desterrado del tercer cielo aquí hace millones de años
antes del inicio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En ese lapso que separa millones de millones de millones, en ese lapso fue desterrado Satanás y fue traído hasta aquí, a esta tierra, y él conoció la santidad del Señor. Él era un querubín protector que se encargaba de muchas cuestiones angelicales y musicales y darle gloria y honra al Creador, pues Dios lo creó, no imagen de él, pero él lo creó, el Señor. Y cuando él se soberbeció su corazón, él entonces conoció que el Dios que lo había creado era 3 veces santo. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Y si él conoce realmente al Señor, que es santo, él sabe cómo perjudicarte a ti, lo que le ofende al Señor, en cosas pequeñas. Y Dios ponía este versículo en mi corazón cuando estaba haciendo este bosquejo. Cuando iban empujando el arca, iban los animales llevando el arca, cuando iba camino a Jerusalén con el rey David, estuvo a punto de caerse porque hicieron malas cosas, por supuesto. El arca no se transportaba en bueyes, en animales. El arca de Dios no se manifestaba así en la carga. Pero cuando le iban llevando así, casi pasó una piedra la carreta o el carro que la llevaban, y estaba a punto de caerse. Y un levita llamado, ¿cómo? Un levita que puso la mano para que no se cayera, se llamaba Usa. Estaba a punto de caerse y él se aventó como portero y agarró el arca y la empujó para que no se cayera. Y justamente antes de caer en el aire, ¿qué creen que pasó? Durmió, o sea, se murió, porque Dios lo mató. Cuando yo escuchaba esto y decía, Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué, si él lo que quiso hacer era bueno? Usted contésteme a la justicia de la vida. ¿Hizo malo Usa? ¿Hizo algo malo? No. Evitó que se cayera el arca. Si iba a caer y se iba a romper, o si iba a raspar, o si iban a caer lo que estaba dentro. Lo que él quiso hacer era ayudar para que no se cayera, porque él pensó que su intención se le olvidó a él. Él era un levita. Se le olvidó a él todo lo de la ley de Moisés. Sabía al derecho y al revés la ley Usa. Sabía que nadie tenía derecho, ni nadie podía tocar el arca del pacto. Nadie, ni el sumo sacerdote en ocasiones no podía hacerlo, mucho menos un levita que no era sacerdote. Él lo sabía porque le daban instrucciones, le daban un decálogo de muchísimas hojas para estudiar, y él tenía, lo sabía, pero dijo, ¿qué más da? Pero se atrevió a decirle, no creo que sea malo. Cuando uno piensa que no es malo, es cuando sutilmente Satanás, o sea Sanbalat, se está metiendo en tu vida. Cuando él ve que vas construyendo y él entiende, dice, está a la mitad de este hombre, va rápido, ya hizo el inicio, ya hizo los cimientos, ya va a la mitad de construcción. Algo tengo que hacerle para pararle los tacos. Algo tengo que hacerle. Mire, es como cuando está en la cancha de fútbol y le dan un pase al portero y va caminando ahí rápidamente, corriendo el delantero, y el portero está enfrente de él. 90% va a ser gol, por supuesto. ¿Y qué dice el defensa? Pues me la voy a barrer y le pego aunque me expulsen, pero ya no fue gol, y dejo la suerte, tiro libre. Cuando esa disposición la tiene esa persona, hermano, está pensando, pues me la voy a aventar, dicen afuera, me la voy a rifar a ver qué pasa. Así pensó Usa. Y cuando él pensó de esa manera, él nunca pensó en su vida que le iba a caer muerto. Nunca lo pensó. Así que tengamos cuidado. Sepamos realmente quién es su Dios, porque muchas personas no conocen los atributos de Dios. Solamente saben que Él es Dios. Solamente saben que Jesús vino a morir y sí, está perfecto, pero no conocen los atributos santos del Señor. Usa se aventó para salvar el arca y murió. Muchas veces se mete a tu mente y te dice, esto no está mal, no faltes a la iglesia, pero ve vestida así, no está mal. Y se infiltra en tu edificación espiritual, se infiltra en tu edificación, cómo vas, y te pone 2 personalidades. Ojalá pusiera 2 espíritus o 2 mentes, pero Él te pone 2 personalidades, una dentro de la casa de Dios y una fuera de la casa de Dios. Una dentro en la casa de Dios y una fuera en la casa de Dios. Y por eso muchas veces dicen, ese es cristiano, dicen afuera, y con justificada razón.
y él se mete en tu edificación. Sanballat y Tobías solamente están de chismosos, solamente están al pendiente. ¿Qué está pasando? Él nomás está viendo de chismoso, no está de curioso, está de chismoso, está de entrometido, viendo cómo vas en tu vida, viendo cómo te levantas a orar en las mañanas. Dice, se está levantando a orar en las mañanas, ahora le aviento más invitaciones de sus amigos. Se está levantando a leer la palabra, ahora le mando más invitaciones para que salgan a bailar. Cuando más te metes con Dios es cuando más Sanballat y Tobías te van a infiltrar cuestiones. Pero tú y yo tenemos que estar, hermano, fervientes en Cristo. Tienes que saber identificar qué es tu pasión. Tienes que saber identificar que son deseos carnales los que te están impulsando. Como Satanás sabe quién es el Señor, que es santo, él sabe cómo meterte a ti cuestiones para que ofendas su santidad. ¿Cuántos aman a Dios? Él sabe cómo meterse contigo para que tú lo ofendas. No creo que sea mal de tomarme una. No voy a meter en esos temas porque no es el tema de hoy. Yo no creo que tener más amigos sea malo. Yo no creo que vestirme un poquito así es malo. Pero él se mete y se infiltra. Y en las iglesias de hoy en día, ¿sabe qué están haciendo? Están cambiando los preceptos divinos del Señor y están infiltrando otras cuestiones arregladas con palabra y las están metiendo a las iglesias. Eso están haciendo. Ya no hay canciones que glorifiquen al Señor como los himnos. Solamente gracias, solamente amor, solamente Él es grande y Él me ayuda. Generalizan ya. Generalizan todo, pero ya nadie dice gracias Señor Jesús por tu sacrificio. Ya nadie dice eso. Ya nadie canta las canciones, Señor gracias porque moriste en la cruz y al tercer día resucitaste por mí. Ya no dice nada de eso, porque es lo que quiere Sanballat. Y muchos que no están en oración como Nehemías no saben identificar lo que Sanballat está haciendo en sus vidas. No saben identificar la voz de Sanballat y Tobías porque no están en oración. Pero hoy es un buen día, hermano, para que tú te levantes en victoria. Yo no sé cuántos me escuchan. Hoy es un buen día para que tú te levantes en victoria y digas, Señor, hoy me levanto, hoy te pido perdón y me levanto para poder terminar los muros de mi casa, para poder terminar los muros de mi familia. Alguien dice amén. Vamos a aplaudirle todos, aleluya. El versículo 9 dice: entonces vea lo que dice Nehemías. Después de que escucharon todas estas cosas que escucharon para hacerles daño, dice Nehemías, entonces, ¿qué dice, hermano? Oramos a Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos. ¿Qué, hermano? Wow. Cuando ellos escucharon que ellos venían a hacerles daño, cuando ellos escucharon, dijeron, ya vienen en Samaria a atacarnos, no se pusieron a tronarse los dedos, no se pusieron nerviosos. Lo primero que hicieron fue orarle a papá. Alguien dice amén. Lo que yo puedo entender en esa historia, las palabras claves y las acciones claves de Nehemías, fue una persona de ímpetu en oración, que todas sus batallas las encaminaba hacia Dios. Todas las batallas que tenía, todos los temores y preocupaciones antes de eso, a Dios. Y dijo, y nos pusimos a orar. Cuando sientas un dolor raro, ponte a orar. Cuando sientas como que ya no tendrás trabajo, ponte a orar. Cuando sientas que tu vida te está ganando carnal, ponte a orar. Cuando sientas que le quieres reclamar a un hermano, ponte a orar. Cuando sientas una maquinación demoníaca en tu corazón, en tu carne, ponte y me pongamos a orar, hermano. Cuando sientas que no puedes más y que no quieres ir a la iglesia porque te hicieron, ponte a orar. No te juntes con tu familia, no lo digo por nadie, pero muchas veces ha pasado así. No te juntes con tu familia, digas, ya no voy a ir a la iglesia por esto, por esto, por esto. Y si ya pasó, ponte en las manos de Dios. No abras la puerta a que el enemigo se aproveche de tus palabras, se aproveche de lo que tú manifiestas, porque somos un entero ser. Lo piensa el espíritu, lo registra aquí el corazón, el alma, pero lo habla la boca.
Cuando tú dices Señor yo te amo y tienes la boca cerrada, está bien que le digas con la mente, pero hay algo que dice la palabra, que todo tu entero ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de Cristo. O sea que tú sí tienes que abrir tus labios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque todo lo que respire alaba al Señor. No abra la puerta al enemigo, ora al Señor. Cuando digas ya no quiero predicar, ora al Señor. Cuando tú digas es que siento como que te la traen conmigo, ora al Señor. Ora a Dios, nada más es lo que tienes que hacer, y Él enderezará tus veredas. Alguien dice amén. Señor, están mis amigos y quiero ir con ellos, ora al Señor. Señor, me están ofreciendo un nuevo trabajo, pero me va a ofender en tu obra, y amo tu obra y amo lo que estoy haciendo, ora al Señor. Como Nehemías, lo dejaron ir 52 días, perdón. Lo dejaron ir. ¿Usted se imagina? Vacaciones de 52 días. Era el copero del rey. El rey se aguantó porque no se avergonzó Elías de su necesidad. Nunca te avergüences en donde quiera que estés del Dios que alabas. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen, entonces oramos a Dios. Pero no solamente oré, no solamente oré, puse guardas en la muralla. ¿Qué dice? Puse guardas en la muralla de día y de noche. Eso significa, me puse a orar todos los días. Si estás sintiendo más que nunca la tentación del enemigo, hermano, de día y de noche, cada momento tienes que orar. Pastor, siento la tentación. Hermana, ¿qué está haciendo? Pues no sé, me puse a trabajar para distraerme. Me puse a hacer ejercicio para que se me quite la ansiedad. Está bien, muchas veces yo lo hago. Pero antes de eso, ¿qué está haciendo? Pues no sé, usted aconséjeme. Póngase a orar, póngase a leer la palabra, cante himnos y salmos al Señor, pero pónganse en comunión con Dios. Dígale, Señor, me siento tentado. Señor, sentí la mirada y mi carne se estremeció. Ayúdame, Señor. Como hacía José. Usted piensa muchas veces, o yo pienso que José no cayó con esa mujer que era la más hermosa, preciosa en ese momento, nada más porque dijo, yo no voy a caer para que vea quién soy yo. ¿Cree que fue por eso? Él estaba en comunión con Dios todos los días, José. Aunque no lo diga la Biblia, ¿quién puede estar de pie ante la tentación cuando no está Dios en su corazón? Todos caen. Todos caen. Por eso una persona se da cuenta, pero ¿cómo caíste? No estabas con Dios. Sí estaba, no estabas con Dios. No hay más. La persona que está con el Señor, usted pregunte y respóndame. ¿Usted cree que el pecado que está asediando a una persona es más grande que Dios? Por supuesto que no. Si Dios está aquí, no cabe otra cosa dentro de tu vida. Alguien dice amén, hermano. Cuando Dios está contigo, eres una plenitud. Él te llena de inicio a final y no hay oportunidad para que entre algo. Ya no cabe porque tu cuerpo está lleno del Espíritu Santo. Alguien dice amén. Y sigue diciendo la palabra. Puse a guarda de día y de noche. El versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean. Ellos empezaron a maquinar. Ellos que no se den cuenta ni tampoco nos vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar, ¿qué? Lo que el enemigo quiere. ¿Sabe qué? No solamente es que repeles de Dios, no solamente es que dejes de venir a la iglesia. Sí, pero no solamente eso. Lo que Él quiere es que dejes de cesar la obra. Lo que Él quiere es que dejes de cesar tu edificación de tu cuerpo, de tu vida. Lo que Él quiere es que dejes de hacer lo que estás haciendo. Él quiere que dejes de orar. Él quiere que dejes de venir a la iglesia, por supuesto. Él quiere que dejes de escuchar canciones que te edifican. Él lo quiere. Él quiere que sigas con esa relación enfermiza que no te está ayudando a servir a Cristo. Él lo quiere. Él quiere que no te juntes con personas
que aman al Señor, eso Él quiere. Y que te juntes con gente que no te conviene, eso es lo que quieres. Sanbalat y Tobías y Gesem quiere que cese la obra. ¿Escuchó lo que dice? Quiere que deje y cese la obra. Dice el versículo 11: y nuestros enemigos conspiraron y quisieron matarnos. Ve, al enemigo no quiere jugar contigo. Él no te quiere ofender como al principio. Él va aumentando de la manera, vea, usted va caminando, aumentando, aumentando, aumentando. Él también va caminando, aumentando, aumentando. Él va así. Tú te pones a orar más. Él se pone a hacer más diálogos con sus demonios. Estaba viendo la otra vez una imagen, lo dije la otra vez, una imagen donde está una mesa así como rectangular grande. Está Satanás en medio, están como unos 20 alrededor de él. Y él está un globito aquí y les pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Él dice: tenemos que hacer esto. Está en una mesa redonda. Así como muchas veces nos sentamos en el ministerio para planear qué se tiene que hacer en la iglesia, qué son las mejoras que tenemos que hacer, cuáles son las reformas que tenemos que hacer, cuáles son las cuestiones que tenemos que añadir para mayor espiritualidad en la iglesia. Así se sienta Satanás con sus demonios y se pone a decir: ¿qué es lo que tenemos que hacer con la iglesia para que se derribe? ¿Qué tenemos que hacer con este hermano para que caiga? Así se reúnen con ellos, hermano. Así se reunió Sanbalat y Tobías y dijeron: ¿saben qué? Dejémonos de cosas, vamos a matarlo. Dejémonos de cosas y vamos por su vida. Él no quiere solamente ofenderte, Él te quiere aniquilar primero acá adentro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible sin juzgar y oramos por ellos? Pero ¿cómo es posible que existan hermanos cristianos que digan: no quiero saber nada de Dios? ¿Cómo hay hermanos que predicaban la palabra y ahora están juntándose con personas para tomarse unas copas? ¿Cómo podría existir eso? Si hay. Y espero que el Señor nos guarde en el hueco de su mano. Pero así como esa persona Dios la guardó, a nosotros también nos guarda, mis hermanos. Pero ellos decidieron escuchar a Sanbalat, Tobías y Gesem. Oramos por todos ellos para que vuelvan al camino como el hijo pródigo. Claro que sí, que es lo que tenemos que hacer, pero no justificar que en algún momento te puede o te debería de pasar así, hermano. Si hoy has venido a este lugar es porque Dios tiene algo especial contigo. ¿Cuánto lo creen, pues, hermano? Si tú has venido aquí es porque Dios tiene misericordia de ti, porque Dios habla a tiempo. ¿Cuánto lo creen? Cuando más pasa el tiempo uno se da cuenta con los grandes milagros que Dios le habla a una persona y él dice: no quiero, o no quiero, o no quiero, y Dios le manda algo para que quieras. Hermano Lara, Dios le está hablando a Ángel. Lo puedo saber, lo está hablando contundentemente. ¿Se acuerda cuando oramos por este joven Miguel Ángel Lara? Lo digo con amor y respeto porque lo estimo, hermano, usted lo entiende. Y dijimos: Señor, interrumpe sus planes de Satanás en él. Haz lo que quieras que hacer, pero que llegue a tu casa. Él está haciendo todo lo que tiene que hacer, porque hubo una iglesia que se levantó y oró a favor de alguien. ¿Alguien dice amén? Y Él está operando, el Señor, con esta persona. Él sabe sus métodos, hermano. Dios es perfecto, Él nunca se equivoca. Así que cuando te pasen cosas difíciles, nunca digas: ¿por qué, oh Señor? Como Jonás. Mejor diga como Job: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y aún desecha mi carne, yo sé que esta carne se levantará. Y eso es, hermano, algo escatológico, algo espiritual, cuando dice que nos levantaremos los muertos en Cristo y seremos glorificados y seremos levantados en el aire juntamente con el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé cuántos esperan ese día, yo no sé cuántos anhelan ese día, que la carne inmortal se hará en inmortal y recibiremos a Cristo en las nubes. Corrijo, mejor dicho, Él nos va a recibir en las nubes a nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los de Sanbalat, Tobías y Gesem, nos decían hasta muchas veces de todos los lugares de donde volverían, y ellos caerían sobre nosotros. Vea, este versículo es clave. Cuando Tobías, Sanbalat y Gesem
que estaban maquinando algo malo para llegar y atacar a Jerusalén de Samaria, había judíos que estaban infiltrados dentro de ahí, o que estaban cerquita de ellos y que escuchaban lo que estaban planeando. Y ellos venían, como eran leales a los mismos judíos, venían y les decían a Nehemías: ¿sabes qué? Yo escuché, hermano, que vienen y que quieren ir en contra de ti, y que cuando tú menos te lo esperes te van a llegar. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? La ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú muchas veces estás trabajando, Él te avisa y te abre tu mente y te abre tu corazón, discernimiento de espíritu, y Él te dice: no vayas por ese camino, no vayas a esa reunión. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Mejor empieza a orar. Muchas hermanas y más malas hermanas, también hermanos, me han dicho: Dios me levantó en la madrugada para orar por esta persona. Dije: ¿cómo? Y pasan los días, le pasa algo, pero Dios la guarda. ¿Alguien dice amén? Es que el Espíritu Santo te habla y te dice: levántate a orar por esta persona, levántate y pon una palabra por ella, y tú lo tienes que hacer. Les he platicado que muchas veces en una ocasión me dijo: ve a orar por esa persona, Dios, pero ella fui y no quiso orar por ella. Por una y por otra ocasión no fui, se me pasó, se me olvidó, no sé. Esa persona partió. Dije: Señor, pero en algún momento yo le prediqué y le evangelicé y no quiso. Dios me dijo: te dije que fueras otra vez, Martín. Hace mucho tiempo, yo era chavo y me dolió tanto en mi corazón. Dije: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Cuando Él te diga: ve y hazlo, levanta de donde estés, por favor. Levántate, que sientas el rema del Espíritu Santo, y que sientas el kairos de Dios. Levántate y ve y habla la palabra. O levántate y ve y ora por él. O levántate y ve a perdonar a esa persona. Si no te perdona, es muy su decisión o muy su problema. Tú cumpliste con la voz del Espíritu Santo. Lo tienes que hacer. Es lo mismo de este papel que hicieron estos judíos. Dijeron: están haciendo y maquinando algo en contra de mis hermanos judíos. Y corrieron y llegaron con Nehemías y le dijeron: ¿sabes qué? Vienen en contra de ti. Cuando tú escuches a alguien, un hermano, que te diga algo, recíbelo. No te molestes nunca. Ese hermano, el Señor me dijo esto. Abre tu corazón, por favor. Examina, por supuesto. Escudriña todas las cosas. No todo lo que te digan va a ser de Dios. Muchas veces es carnal o es emocional. Pero abre tu corazón, y en ese momento que estés recibiendo palabra, dile: Señor, si tú eres, amén, Señor. Pero recibe la palabra. Y Nehemías recibió. Y dice el versículo 13 y 14: entonces, por las partes bajas, después de que recibió la noticia, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, perfecto, con sus lanzas y con sus arcos. El 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y el resto de los pueblos: no teman delante de ellos. Les dije: acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Alguien dice amén? Hoy Dios te dice: no tienes oportunidad de rendirte, tienes hijos. Dios me decía: no puedes bajar la guardia, tienes familia, tienes esposa, tienes hijos, tienes una madre, tienes hermanos, hay iglesia. No puedes bajar la guardia, Martín, me decía el Espíritu Santo. Y Dios hoy te dice: ¿por qué estás bajando la guardia? Tienes familia, tienes hijos que están creciendo, hazlo por ellos también. Nehemías repartió y dijo: ustedes se van a poner aquí, familia 1 con una espada, familia Dios se va a poner aquí 2 y se va a poner con una lanza, familia 3 con unos escudos. Pero puso en toda la muralla por familias, a estar pendiente. Si alguien venía, vea, no se achicó Nehemías. ¿Cuántos aman a Dios? No le dio miedo, pues. Sabía, porque ya les dijeron los judíos: ¿sabes qué? Nos van a caer en cualquier momento. Dijo: antes de que me caiga desaprevenido, pues lo voy a esperar. Recuerde que lo mejor es estar al frente. Cuando uno se protege en una cancha para evitar que te metan goles, estás haciendo lo peor de lo peor. Tú tienes que ir en contra, tienes que contraatacar. Si te pones a la defensiva, te van a meter, van a ganar. Tienes que contraatacar. Cuando ellos digan: órale, es cuando se preocupan, se defienden y les meten gol. Usted y yo tenemos que contraatacar con el enemigo, no con tu carácter, no con tus fuerzas. Hermano, contraataca con la palabra de Dios, contraataca con la oración, contraataca con la parte espiritual. Porque, hermano, no tenemos lucha contra sangre ni carne, hermano, tenemos lucha contra principados y potestades. ¿Alguien dice amén?
Así que, hermano, el ministerio primero. No podemos pelearnos entre nosotros jamás. La lucha no es contra el hermano. Es que no me cayó bien lo que hizo. Bueno, ponte a orar y ten sabiduría para hablar con él, o pídeme mi autorización y hablamos con él, lo hacemos bien. Pero no podemos pelearnos entre nosotros, porque la lucha no es contra nosotros. Es lo que quiere Sanbalat, que te pongas nervioso, que digas ya van a venirme a atacar. Pero lo que dijo ahí, tranquilo, respiren. Y les dio unas palabras no solamente de ánimo, sino de convicción y certeza. Hey, recuerden, Dios está con nosotros y va a pelear por nosotros y nos va a fortalecer, les dijo. Pero tengan sus espadas y sus lanzas. ¿Cuántos tienen su espada y su lanza hoy en esta tarde? No les dijo, pues váyanse a sus casas, refúgiense. No le vayan a hacer como un gobernador de aquí, que dijo, ¿saben qué? A las 8 hay toque de queda, mejor váyanse a sus casas y guárdense, no les vaya a pasar algo malo. El gobernador dijo eso. ¿Usted se imagina? En lugar que se pusiera, se fajara los pantalones, se ciñera y viera una gestión de oportunidad para contraatacar la violencia, no dijo, no, ¿saben qué? Hay toque de queda a las 8, métese todos a sus casas. Qué vergüenza de ese hombre, qué vergüenza, siendo el mandatario de un estado, que dijera eso. ¿Usted se imagina? El pueblo esperanzado en un cobarde. Nehemías no fue así. Nehemías les dijo, ¿saben qué? No se amedrenten, Dios está con nosotros, vénganse para acá. Y familias, pónganse por cada uno y pónganse con su espada y con su lanza. Cuando el enemigo ve que tú tienes una espada, le va a pensar, ¿a poco no? Cuando él va contra ti y ve que nomás estás franco, dice, pues le puedo llegar por donde quiera. Pero cuando él viene de ti y ve que tienes una espada, haz algo diferente. Cuando venga un enemigo contra ti que quiera asaltar un camión X, y él no ve cómo vienes, pero de repente él ve que saca una pistola y tú sacas una más grande y dice, ah, no, y muere, porque vio que tú tienes y estás preparado. No dije que usted lo haga, por supuesto, no me entienda. Otra persona diga, ay, ¿cómo lo hace? Y se va a detener. Ellos sabían que teniendo espada y teniendo lanza era diferente que irse a meterse a sus casas. Pero ojo, Sanbalat, Tobías y Gesén no lo sabían, porque hay cosas que el Espíritu te dice que el enemigo no sabe. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Hay cosas misteriosas. Por ejemplo, el hablar en lenguas, dice la palabra, es un misterio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien habla lenguas, está hablando un misterio que nadie sabe. Satanás no sabe, a pesar de que es espíritu, porque sabe que es un lenguaje, un canal espiritual entre el Señor, el tercer cielo, el Espíritu Santo y tú. ¿Alguien dice amén? Hay cosas espirituales que Satanás no puede entender y no puede saber. Es cuando un cristiano está sumergido en la presencia de Dios, el Espíritu Santo está dentro de él, está germinando fuego, está produciendo todo lo que él sabe hacer. Y por eso el enemigo no tiene oportunidad de saber qué es lo que tú estás haciendo. No sabe, porque tú tienes el Espíritu Santo. Estas personas le vinieron a decir, se previnieron y empezaron a trabajar. Y dice el versículo 15, el versículo 15, vea lo que dice. Y cuando oyeron, nuestros enemigos se enteraron lo que estaban haciendo. Nuestros enemigos, que los habíamos entendido o descubierto, y que Dios había desbaratado sus artimañas, el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno, ¿qué hermano? Cada uno a su tarea. Vea, cuando el enemigo se da cuenta que tú te diste cuenta antes que él, hermano, se pone furioso. Alguien dice amén. Y dice, ya iba para allá, ahora ¿cómo le hago? Y tiene que ir otra vez con sus agentes de iniquidad y planear otra estrategia. Planear otra estrategia. Él no descansa. Así cuando Jesús salió del desierto, dice la palabra que el demonio o Satanás lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. El enemigo, hermano, no te va a dejar una semana. Posiblemente sí. Te deja una semana, pero él viene la otra semana, porque él no es omnipresente ni omnisciente. Hermano, él tiene que transportarse de aquí a China, pero el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? El Espíritu Santo está con esta iglesia, Casa de Avivamiento,
El Espíritu Santo está con Monte de Sión. El Espíritu Santo está en Estados Unidos. El Espíritu Santo está en Alemania. El Espíritu Santo está en China. El Espíritu Santo está en Canadá. El Espíritu Santo está en todo el mundo. Alguien dice amén a eso. Por eso todos los que levantan sus manos dicen: Espíritu Santo, ayúdame. Y Él los ayuda al momento. Satanás no es omnisciente. Él no puede estar en todos los lugares. Tiene que mandar a chichincles. De aquí que llegan les cuesta un rato. Se transportan rapidísimo, tal vez a la velocidad antes de la luz, pero van rapidísimo porque son espíritus. Se mueven de volada, pero no son el Espíritu Santo. Y antes de que lleguen, tú ya estás prevenido porque estás en comunión con Dios. La parte clave de Nehemías: en oración. En oración. Yo les digo, no un tip, les doy un consejo en el nombre del Señor. Cuando ustedes propusieron en su corazón pararse a orar en la mañana, hagan eso primero. Perdón que lo diga, si se van a lavar la boca, háganlo de volada, pero no vayan al refri. Si lo pueden hacer, hermanos, no se laven la boca, sino háganlo rápido como quieran. No se distraigan, así como se paró una chamarra rápido o algo, no sé, pero pónganse directamente a orar. Porque cuando uno tiene la intención de hacerlo y va al refri porque ya le duele la tripa, o va para acá, se le pasa el tiempo, le llegan las llamadas, le hablan a su casa, se despiertan sus hijos, su esposo, o viceversa, el esposo, los hijos, y lo primero que va a hacer, ya va a dejar eso. Cuando usted se ponga en su corazón, hermano, levántese y a hincarse o a irse a su lugar de oración, pero inmediatamente. Si usted se para a comer, se para a otra cosa, hermano, lo van a interrumpir. Se lo digo porque a un servidor le ha pasado. Digo: Señor, ya me lo quería orar y me hablaron por teléfono y ya. Y aunque quieras, ya se está pasando el tiempo y ya no puedes hacerlo. Por eso dice la palabra: Jesús se levantaba muy de mañana, dice la palabra, y dejaba a sus discípulos y se apartaba con su Padre a orar un tiempo. Esa palabra muy de mañana, ¿a qué hora se imagina usted que era? ¿A las 9? ¿A las 8? ¿O a las 7? Era a las 5 de la mañana. Se paraba muy de mañana. Los judíos tenían que pararse a las 6:30 de la mañana. Se iba a las 5 y de 5 aproximadamente, según la cultura, a las 6:30 llegaba a despertarlos Jesús. Pero Él ya venía. ¿Sabe cómo venía Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Pues Él era el Espíritu Santo, por supuesto. Venía tan robusto. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que a partir de las 6:30 de la mañana, a partir de las 7, iba a ir a un lugar, iba a ir a un poblado o a una ciudad donde estaba un endemoniado. Él sabía que tenía que tener la cobertura y tenía que tener todo en el Espíritu Santo para poder sanar a una persona que estaba leprosa. Es por eso, hermano, que tú y yo tenemos que estar en el momento siempre equipados con la lanza y la espada, siempre equipados, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Tú no sabes, te digan: hermano, ven a orar por mí porque se endemonió mi hijo. Tú no sabes. Hermano, ven a orar porque está a punto de morir. Tú no sabes. Por eso tienes que tener siempre la espada y la lanza en tu mano, para que el Espíritu Santo esté contigo. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Y el versículo, nos quedamos en el 16. Dice: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía las lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Pero dice: la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad estaban pendientes. Esto es para la iglesia. Así que usted nunca diga: ay, como ellos nomás cantan. Nunca diga eso. Sí, como ellos nomás están ahí, nunca hacen nada. Nunca diga eso. Todo lo que Dios repartió a la iglesia, los dones, talentos, dice la mitad estaba al pendiente, pero la otra mitad estaba, ¿qué, hermano? Trabajando. Hay hermanos que deben de trabajar porque así Dios lo dice, pero hay otros hermanos que tienen que estar ministrando. En algún momento cierto hombre me reclamó. Yo era un chavo todavía y estaba y ese día iba a ser, no me acuerdo qué, un evento el otro día. Estábamos en un sábado, estamos ya en esta iglesia, estaba esta iglesia todavía, y teníamos que arreglarla pues,
porque el otro día hubo una boda, qué sé yo. Pero el grupo de alabanza tenía que ensayar, por supuesto. Tenemos que prepararnos para no hacer ridículos al otro día. Y la otra mitad de chavos tenía que pintar. Y cierto líder se levanta conmigo, principalmente conmigo, y me dice: pues sí, como ustedes solamente están ahí cantándole y están sentaditos sin hacer nada. Y yo no le dije nada, pero sí le quería decir de todo. Y el líder que estaba de alabanza nomás se me quedó viendo diciendo: no dice nada. Me quedé callado, pero sentía que me llevaba gestas, como lo dicen por ahí. Y dije: pues, ¿qué le pasa a este hombre? No lo comprendí. Pero van pasando los años y los tiempos, y uno es maduro y va entendiendo que en la iglesia hay muchas cuestiones que se hacen, que no son más los que tocan al que hace el talento, que no es más el que predica al que muchas veces hace la limpieza acá adentro, que no es más el que está al frente tal vez sin ningún trabajo, aquel que tiene que dirigir. Todos son importantes en la casa del Señor, hermano. Todos se necesitan, porque la palabra dice que unos estaban trabajando y otros que estaban al pendiente. No podían decirle: pues ustedes nomás están ahí descansando, nomás cargando la espada. Y él tampoco le decía: pues ustedes nomás están trabajando, y supieran la responsabilidad que es estar aquí. Nadie tiene derecho de decirle: pues si usted como no hace nada, no lo diga, por favor. Porque cuando uno se pone en los zapatos de los otros, entiende las cosas. Y cuando este se pone en los zapatos de él, entiende las cosas. Yo podría decir: no, pues si el hermano Israel me entendiera que es bien pesado estar aquí predicando, y él me dijera: si entendiera el pastor que es bien cansado llegar temprano a limpiar, y no aguantaría. Porque así son las cosas. Por eso nosotros, esta iglesia, tiene que tener el Espíritu Santo, y que el Espíritu te diga: tranquilo, a unos les di esto, a otros les di esto, a otros les di esto, pero a otros también tienen esto. Y en conjunto, hermano, ¿sabe qué pasa? Hacen una explosión espiritual. ¿Alguien dice amén? Por eso en Hechos 2 se manifestó el Espíritu Santo como nunca antes se había manifestado con nadie. ¿Sabe por qué? Porque estaban unánimes juntos. Unos hacían otra cosa, otros, pero entendían que cuando se juntaban hacían una amalgama tan grande, y lo que desencadenaban era la unción del Espíritu Santo en esa iglesia. ¿Alguien dice amén, hermano? Por eso no hay más Hechos 2, por eso solamente hay un Hechos 2, donde la presencia desencadenó y cayó en ellos, porque entendieron que todos eran importantes. Somos un cuerpo. No es más importante el cerebro que el corazón, ni el corazón que el hígado, ni el hígado que el páncreas. Todo es importante. Uno sin otro se revienta. Tal vez hay unos más importantes, por supuesto, pero nadie puede sobrevivir sin uno que otro. Esta es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos conmigo y di: Señor, yo soy tu iglesia y yo soy importante para ti. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos, dáselo fuerte. El versículo 17, 16. 18. Porque los que edificaban cada uno, vámonos al 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos, ¿qué dice, hermano? Nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente. ¿Para qué? ¿Vio la parte espiritual? Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Y Dios me decía: en las iglesias hay muchos que se quitan su vestido espiritual cuando van a otro lugar, y se mezclan y se ponen el vestido del lugar donde están. Ellos no se quitaban los vestidos. O sea, no solamente, no se imagina una túnica, por favor. Los vestidos era lo que tenían puesto. La gente que estaba trabajando no se quitaba sus botas, no se quitaba su casco, no se quitaba el chaleco de antirreflejante, no se lo quitaba, porque tenía que estar trabajando. La gente que estaba ahí no se quitaba su armadura, tenían corazas, dice la Biblia. No se quitaban la armadura que tenían, porque sabían que en cualquier momento lo sorprendían. Si en algún momento se dormían, pero se despertaban como los soldados listos. Nada de que me quito la armadura, me pongo mi pijama de ositos de Mickey Mouse y me voy a dormir. Nada de eso. De aquí que te quita la pijama, que bien pegadas, no se puede. Ropa solamente excepto para bañarse. También había limpieza en ellos. No estaban cochinos, también había limpieza en ellos. Si usted quiere estar, hermano,
siempre edificando su casa, su muro, tiene que aprender este principio: siempre estar listo, preparado, con una vestimenta real, con una vestimenta espiritual. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Usted no puede quitarse la vestimenta de la palabra cuando esté con unas personas que no son cristianas. Ayer estuve en una comida y ahí llegó un siervo del Señor de mucho tiempo, que reconozco su labor. Y todas las personas, nomás la persona, esta autoridad y un servidor éramos cristianos, y sus esposas. Pero todos los demás que estaban ahí no eran ni uno cristiano. Pero las que nos invitó era cristiana y también es cristiana. Y dijo: ¿puede orar por mí? Digo: por supuesto. Y cuando él se levanta, él dijo: vamos a orar por la persona que está cumpliendo años. Ni uno se puso de pie, ni uno, por respeto, nadie se puso, ni entendían qué era eso. Y empezó a orar por la persona. Y al final esta persona empezó a cantar un cantito cristiano. Y yo por eso dije: híjoles, wow, esta persona empezó a cantarlo. Yo me sumé a él, por supuesto, sin vergüenza, pero reconociendo su autoridad y reconociendo la lealtad ante el Señor. Empezó a cantarlo y empezó a dar unas palabras de Dios. Y dije: así tendríamos que reaccionar todos los hijos del Señor. Muchas veces hasta orar por los alimentos. Yo se lo digo a los adolescentes y a los jóvenes. Muchas veces se les da pena que alguien los vea que están orando por sus alimentos. Si entendieran realmente que lo hacen no para que digan que son religiosos, si realmente lo entendiéramos que lo hacemos por reconocer a aquel que nos da todas las cosas. ¿Alguien dice amén? Y que en algún momento los que se están burlando, y que en algún momento los que no aceptan de ti, algún momento van a voltear sus ojos hacia el cielo y le van a decir: Señor, ayúdame. Pero muchas veces Dios guarda sus oídos y le duele el no ayudar, pero ellos no tienen el principio de obediencia, de reconocimiento. Y Jesús dijo: aquellos que se avergüencen de mí en la tierra, yo algún día, ¿qué? Me avergonzaré de ellos cuando estén allá conmigo. Tú nunca te debes de avergonzar de Cristo, porque Él es el que te ha reivindicado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que te ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Porque Él es el único que te levantó cuando nadie te podía levantar. ¿Alguien dice amén? Porque Él es el que te ha dado oportunidad para estar en esta vida, porque Él un día te ha librado de la muerte. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Pero apláudale pues, reconozca el favor de Dios. Dígale: Señor, todo ha sido por ti, por medio de ti y para ti, Señor Jesús. Vamos al capítulo 6 y estoy terminando en 2 minutos. 1-2 dice: cuando oyeron Sanballat, otra vez, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén árabe, los demás de nosotros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba nada en él, en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas aún. El 2, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Dice: mas ellos habían planeado o pensado mal hacerme contra mí. Dice el versículo 3: y les envié mensajeros. Él no fue, vea. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago aquí una obra, yo no puedo ir contigo. ¿Por qué cesaría yo la obra dejándola yo para ir con ustedes? ¿Ve? Y escuchó lo que dijo. Cuando vio que no podía derribarlo, cuando vio que no les dio miedo, que ellos venían a hacerles daño, dijo: ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Seamos más listos. Ve, el enemigo es muy astuto, es muy, no listo, es muy astuto solamente porque no hay sabiduría en él. Puede haber sabiduría diabólica, pero no hay, es solamente astuto. Y les dijo: vayan y díganles que queremos hacer un convenio con ellos, y que vengan, y cuando lleguen, sopa, los agarramos. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, no te das por enterado en esas cosas. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, no le crees a lo que el enemigo te manda a decir. ¿Alguien dice amén? Y él dijo: ¿cómo yo voy a ir? No, vayan, ve, te mando un mensajero y dile que no puedo ir. ¿Qué es más importante? Estar aquí en la obra que estar en otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que valorar muy grandemente que es más importante estar aquí, que es más importante estar con Dios que estar en otro lugar. Posiblemente te envíen una familia para que les vengas a predicar, pero muchas veces tienes que diferenciar lo que tienes que hacer, tu responsabilidad u otra cosa. No podemos tirarlo al caño y decir: pues es que tenía que ir.
¿dónde tienes que estar? ¿Cuál es tu derecho? ¿Cuál es tu deber? Tu obligación? ¿Dónde tienes que estar tú? Hermano, yo te invito a que contestes como él. Y el versículo 4 dice: y enviaron a mí con él mismo hasta 4 veces con el mismo tema. Y yo le respondí de la misma manera. Vean, Dios me decía: el enemigo es tan insistente, no se conforma. Si ya te invitó una vez, te lo va a volver a hacer. Ojo, si ya te dijo una vez, te lo va a volver hasta que tú caigas. El versículo 5 dijo: entonces Sanballat envió a mí a un criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasum lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarse, y que por eso edificáis el muro con la mira, según estas palabras, de ser de tu rey. Vea lo que dijo: agarró y usurpó palabras del rey Artajerjes que no había dicho, y las puso en la carta y se las mandó. El enemigo va a decir: pero Dios dice eso, como el enemigo le dijo a Jesús: pero escrito está. Y Jesús le respondía: pero escrito está. ¿Alguien dice amén? Le daba una mala interpretación de la palabra, decía: pero escrito está. Pero en la Biblia dice, y Jesús decía: pero también escrito está. El enemigo va a agarrar las palabras, las va a malinterpretar y te las va a poner a ti. Lo que hacen los homosexuales. Pero la palabra dice que David y Jonathan se amaban. Que no han leído la palabra, que no han leído que tenía esposa, que él tuvo esposa. No han leído que amar no es como lo están malinterpretando. Sanballat y Tobías se meten en la vida de esas personas homosexuales, agarran la palabra y dicen: pero es que se amaban, así yo también tengo que amar al otro. Así dicen, porque no han escuchado realmente la palabra ni la voz del Señor. Nehemías dijo: yo no voy a ir contigo, ni te voy a creer lo que el rey, porque a mí el rey directamente me dijo. ¿Cuántos el Dios de ustedes les ha hablado directamente a ustedes, hermano? Amén. Él dijo: si yo hablé con el rey, tú no has ido con el rey, porque no tienes nada que hablar con el rey. ¿Cómo yo te voy a creer a ti? Le dijo a Nehemías. Tú le tienes que refutar y reclamar, en buen sentido de la palabra, al diablo: a mí Dios me ha salvado y me dijo que me ama. ¿Tú por qué me dices que no me ama? Alguien dice amén. Porque Él te va a querer decir: el Dios que tú le sirves ni ve en ti, mira, estás enfermo. El Dios que tú le sirves, mira cómo te tiene. Pero tú tienes que decirle en su mera carota, decirle al demonio: pero hermano, pero demonio, yo te digo en el nombre de Jesús que Él murió por mí en la cruz del Calvario, y llevó cautiva todas las enfermedades, y llevó, hermano, en esa cruz todas las dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú le tienes que decir al enemigo: no te escucho, porque Dios murió por mí. Alguien dice amén. Vamos, apláudale, dígale: Señor, yo te creo a ti, amén. Y termino con este versículo. Me voy a saltar unos versículos que hay un poquito más. El versículo 14 y 15 dice: y fue terminado, gracias a Dios, y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, adversarios, temieron. Mira lo que dice: temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron, ¿cómo se sintieron? Humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido esta hecha la obra. Alguien dice amén. Y se compujeron, les dio temor. Dijeron: ¿cómo lo hicieron para terminar esta obra? No sé, pero terminaron. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que contra ellos querían atacar. Vean, el enemigo va a temerte cuando él vea que tú no te rendiste. Por eso la palabra dice: porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo te invito a que tú y yo seamos un valiente
que arrebate, que tome lo que Cristo hizo en la cruz. Solamente tienes que tomarlo. Solamente tienes que levantarte en fe y decir: Señor, yo tomo lo que tú ya me diste hace más de 2000 años. Alguien dice amén a eso, hermano. Póngase de pie, por favor, y denle un fuerte aplauso al Señor y dígale cuánto le ama. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Dígale: Señor, gracias por tu amor. Dile: gracias por tu misericordia. Vamos, dásela fuerte.